La Radioteca de los Sueños. La palabra y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sane. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas noches. Vuelve la Radioteca de los Sueños como un amigo que los visita para compartir cosas que atesora. Hoy la voz del poeta español Pedro Salinas y música del grupo francés llamado De los Seis. En 1923 se impuso en España la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. Luego de un período de cierta tranquilidad, la descontrolada situación económica provocó revueltas y la renuncia del dictador en 1929, iniciándose poco después la Segunda República Española. Mientras tanto, crecía un grupo de escritores que fue conocido como la Generación del 27. Se destacaban Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Luis Cernuda y Rafael Alberti, en una primera etapa orientados por la influencia de Juan Ramón Jiménez. Pedro Salinas nació en Madrid en 1891. Allí cursó Filosofía y Letras. Fue profesor auxiliar de lengua española en la Sorbona de París y en 1915 se casó con Margarita Bonmatí. En 1917 se doctoró y obtuvo la cátedra de Literatura Española en la Universidad de Sevilla. Su obra poética puede ser clasificada en tres grupos. El primero con los libros Presagios, Seguro Azar, Fábula y Signo. El segundo desarrolla el tema amoroso con La voz a ti de vida, Razón de amor y Largo lamento. Y el tercero, que abarcó los años 40, con El contemplado, Todo más claro y Confianza. Así como su generación se apartó del modernismo y su lenguaje poético se asentó en la sencillez. Cuentan sus alumnos que se presentaba en la clase sobriamente. Solía elegir entre cientos de versos clásicos, algunos a los que analizaba y en ciertos casos le cambiaba el sentido. La voz a ti de vida es un verso de la Égloga tercera de Garcilaso, cuyo sentido es la voz que a ti se debe. Pero Pedro Salinas le dio un nuevo sentido, la voz que a ti te debo. El deudor pasa así de un todos a un yo. Así nació el título del libro que escribió en 1933 y contiene los poemas que hoy habremos de compartir, como siempre, dichos por su autor. Salinas lo designó como poema en el subtítulo y su contenido es continuo. Sus secuencias no siguen el orden cronológico de una historia y están vinculadas a un eje central, el amor como impulso del conocimiento y objeto de reflexiones. En la edición más difundida, esas secuencias aparecen numeradas, reconocibles por el primer verso, lo cual favorece su estudio y ubicación por parte del lector.
Comencemos escuchando la que fue numerada como 3. Sí, por detrás de las gentes te busco. No en tu nombre si lo dicen, no en tu imagen si la pintan. Detrás, detrás, más allá. Por detrás de ti te busco. No en tu espejo, no en tu letra ni en tu alma. Detrás, más allá. También detrás, más atrás de mí te busco. No eres lo que yo siento de ti. No eres lo que me está palpitando con sangre mía en las venas, sin ser yo. Detrás, más allá te busco. Por encontrarte dejar de vivir en ti y en mí y en los otros. Vivir ya detrás de todo, al otro lado de todo, por encontrarte, como si fuese morir. Francis Poulenc nació en 1899 en París. Su madre le brindó las primeras lecciones de música y durante su adolescencia estudió piano con un profesor particular. En 1921, Charles Quechelin le enseñó composición. Pero en realidad él se consideró un autodidacta. Recién escuchábamos una secuencia del segundo movimiento de la sonata para flauta, compuesta en 1957 e interpretada por Davide Fornisano. Al escribir La voz a ti de vida, Salinas recrea a la amada que lo preexiste. Sin decir su nombre, alude a ella con el pronombre tú, no como forma de intimidad o de conservación del anonimato, sino para apartarla de las falsedades de la realidad circundante representada por los nombres que fueron atribuidos a todo como forma de dominio. Facilita así que el amor haga de dos personas una. Tampoco la describe físicamente. Hace notar otras virtudes, la firmeza y energía, y que es todo vida, sin titubeos ni dudas. Escuchemos la secuencia a la que se atribuyó el número 9. ¿Por qué tienes nombre tú?
Día miércoles. ¿Por qué tienes nombre tú, tiempo, otoño? Alegría, pena, siempre. ¿Por qué tenéis nombre, amor? Si tú no tuvieras nombre, yo no sabría qué era, ni cómo, ni cuándo, nada. ¿Sabe el mar cómo se llama? ¿Qué es el mar? ¿Saben los vientos sus apellidos del sur y del norte, por encima del puro soplo que son? Si tú no tuvieras nombre, todo sería primero, inicial, todo inventado por mí, intacto hasta el beso mío. Gozo, amor, delicia lenta de gozar, de amar sin nombre. Nombre, qué puñal clavado en medio de un pecho cándido, que sería nuestro siempre, si no fuese por su nombre. Entre 1918 y 1921, Francis Poulenc cumplió con el servicio militar. En 1920, un crítico francés agrupó a Poulenc con otros jóvenes músicos franceses, Honegger, Milhaud, Auric, Taillefer y Duret, llamándolos los Seis. Estaban unidos por la amistad más que por ideales estéticos, aunque reaccionaron contra la música romántica del siglo XIX y el impresionismo. Recién escuchábamos su nocturno número 8, compuesto en 1930. Lo interpretó Olivier Casal. La voz a ti de vida es una meditación sobre la naturaleza innovadora y redentora de la amada frente a un enamorado pasivo y el mundo que era una preparación hasta su venida. Ese pasado puede entenderse como la vida transcurrida hasta entonces por el amante. El amor necesita quitar al pasado caótico su nombre, su veneno, para empezar a vivir y a ser vivido. Vaya la secuencia numerada como 13.
Qué gran víspera el mundo. No había nada hecho, ni materia, ni números, ni astros, ni siglos, nada. El carbón no era negro, ni la rosa era tierna, nada era nada aún. Qué inocencia creer que fue el pasado de otros, y en otro tiempo, ya irrevocable siempre. No, el pasado era nuestro, no tenía ni nombre. Podíamos llamarlo a nuestro gusto estrella, colibrí, teorema, en vez de así, pasado, quitarle su veneno. Un gran viento soplaba hacia nosotros minas, continentes, motores. ¿Minas de qué? Vacías. Estaban aguardando nuestro primer deseo para ser enseguida de cobre, de amapolas. Las ciudades, los puertos flotaban sobre el mundo sin sitio todavía. Esperaban que tú les dijeses aquí, para lanzar los barcos, las máquinas, las fiestas. Máquinas impacientes de sin destino aún, porque harían la luz si tú se lo mandabas, o las noches de otoño si las querías tú. Los verbos, indecisos, te miraban los ojos, como los perros fieles, trémulos. Tu mandato iba a marcarles ya sus rumbos, sus acciones. ¿Subir? Se estremecía su energía ignorante. ¿Sería ir hacia arriba subir? ¿E ir hacia dónde sería descender? Con mensajes antípodas a luceros, tu orden iba a darles conciencia súbita de su ser, de volar o arrastrarse. El gran mundo vacío, sin empleo, delante de ti estaba. Su impulso se lo darías tú, y junto a ti, vacante por nacer, anheloso, con los ojos cerrados, preparado ya el cuerpo para el dolor y el beso, con la sangre en su sitio, yo esperando, ay, si no me mirabas, a que tú me quisieses y me dijeras, ya. En 1919, Francis Poulenc había compuesto un primer grupo de obras que, por recomendación de Stravinsky, se publicaron en una editorial de Londres. Una de ellas fue la sonata para dos clarinetes, cuyo segundo movimiento recién escuchábamos por Alexis Johnson e Isabella Mazzini. Para Pedro Salinas,
Los pronombres sostienen al ser humano como el alma y muestra un dualismo existencial de la amada. Designa a la verdadera con el tú pronominal, pero hay otra que es una falsa tú, meramente nominal. En la secuencia 14 se exige al lector u oyente un esfuerzo para entender el texto que no se agota en un juego de palabras. Para vivir no quiero islas, palacios, torres. Qué alegría más alta vivir en los pronombres. Quítate ya los trajes, las señas, los retratos. Yo no te quiero así disfrazada de otra, hija siempre de algo. Te quiero pura, libre, irreductible, tú. Sé que cuando te llame entre todas las gentes del mundo, solo tú serás tú. Y cuando me preguntes quién es el que te llama, el que te quiere suya, enterraré los nombres, los rótulos, la historia, iré rompiendo todo lo que encima me echaron desde antes de nacer, y vuelto ya al anónimo eterno del desnudo, de la piedra del mundo, te diré, yo te quiero, soy yo. En 1927, Francis Poulenc adquirió con su herencia una casa de campo del siglo XVI en el Valle del Loire. Este lugar le permitió recibir a sus amigos y trabajar en soledad, pero las nuevas composiciones no le aportaban dinero suficiente. Entonces comenzó a tocar en conciertos. Recién escuchábamos Serenata, octava de las canciones gallardas de 1926, en la transcripción de Maurice Gendron, interpretada por Hamilton Chaffetz y Julia Guacciuli. Si bien Pedro Salinas no explica cómo tuvo lugar el encuentro con la amada, lo hace aparecer como una catástrofe que destruye a un mundo caído, mientras ella tiene el papel de redentora de ese mundo decadente que perdió su sentido. Así el futuro vence al pasado en una recuperación de aquello que se olvidó. Vamos a la secuencia 17. Amor,
amor, catástrofe, qué hundimiento del mundo, un gran horror a techos, quiebra columnas, tiempos, los reemplaza por cielos intemporales. Ando por entre escombros de estíos y de inviernos derrumbados. Se extinguen las normas y los pesos. Todo hacia atrás la vida se va quitando siglos, frenética de encima. Desteje galopando su curso lento antes. Se desvive de ansia de borrarse la historia, de no ser más que el puro anhelo de empezarse otra vez. El futuro se llama ayer, ayer oculto, secretísimo, que se nos olvidó y hay que reconquistar con la sangre y el alma detrás de aquellos otros ayeres conocidos. Atrás y siempre atrás, retrocesos en vértigo por dentro hacia el mañana. Que caiga todo, ya lo siento apenas. Vamos a fuerza de besar, inventando las ruinas del mundo de la mano tú y yo, por entre el gran fracaso de la flor y del orden. Y ya siento entre tactos, entre abrazos, tu piel que me entrega el retorno al palpitar primero, sin luz, antes del mundo, total, sin forma, caos. En 1936 falleció un músico amigo de Francis Poulenc en un accidente de tránsito. Quedó tan conmocionado que peregrinó al santuario de Notre Dame de Rocamadour. Él mismo expresó: al meditar sobre la fragilidad de nuestra estructura humana, me sentí atraído de nuevo por la vida del espíritu. Rocamadour tuvo el efecto de devolverme la fe de mi infancia. Este santuario, sin duda el más antiguo de Francia, lo tenía todo para cautivarme. La misma noche de mi visita, comencé mis letanías a la Virgen Negra para voces femeninas y órgano. Fue su primera obra de música sacra.
También concluyó un lejano proyecto de concierto para órgano, cuerdas y timbal, para lo cual recibió asesoramiento del organista Maurice Duruflé, quien lo interpretó en su estreno en 1938 bajo la dirección de Nadia Boulanger. Escuchábamos recién el cuarto movimiento por Cameron Carpenter y la orquesta de la Sala de Conciertos de Berlín conducida por Christoph Essenbach. Hay quienes piensan que en La voz a ti de vida, la amada es un ser imaginario. Catherine Reading, profesora norteamericana de español, pasó el verano de 1932 en Madrid, donde conoció a Pedro Salinas. Se inició una apasionada relación amorosa. En aquel verano se encontraron brevemente en Alicante, donde visitaron el Peñón de Ifac. Este encuentro inspiró la secuencia número 18 de La voz a ti de vida, según fue dicho por el propio Salinas a Catherine en una carta. Esta secuencia, por su sentido y ubicación, es una descripción del momento que siguió a la explosión del mundo por la llegada del amor. ¡Qué día sin pecado! La espuma, hora tras hora, infatigablemente fue blanca, blanca, blanca. Inocentes materias, los cuerpos y las rocas, desde cenit total, mediodía absoluto, estaban viviendo de la luz y por la luz y en ella. Aún no se conocían la conciencia y la sombra. Se tendía la mano a coger una piedra, una nube, una flor, un ala, y se las alcanzaba a todas, porque era antes de las distancias. El tiempo no tenía sospechas de ser él. Venía a nuestro lado sometido y elástico. Para vivir despacio, deprisa, le decíamos para o echa a correr. Para vivir sin más, tú le decías vete, y entonces nos dejaba ingrávidos, flotantes en el puro vivir sin sucesión, salvados de motivos, de orígenes, de albas. Ni volver la cabeza ni mirar a lo lejos aquel día supimos tú y yo. No nos hacía falta. Besarnos, sí, pero con unos labios tan lejos de su causa que lo estrenaban todo, beso, amor, al besarse, sin tener que pedir perdón a nadie, a nada. Durante la Segunda Guerra Mundial, Francis Poulenc sirvió en una unidad antiaérea de Burdeos hasta la rendición de Francia. Poulenc permaneció en París dando recitales y componiendo canciones francesas, pero bajo el régimen nazi se encontraba en una posición vulnerable con motivo de su bisexualidad. Terminada la guerra, Poulenc tuvo una breve relación con Federica Lebedev,
de la cual nació una hija. La niña creció sin saber quién era su padre, mientras que Poulenc supuestamente era su padrino. Él le proporcionó lo económicamente necesario para una holgada crianza y la hija fue la principal beneficiaria de su testamento. Por entonces Poulenc ya era muy famoso. En 1945 se estrenó en Londres la cantata Figura Humana, compuesta en 1943 sobre textos de Paul Éluard, incluyendo Liberté, motivada por la ocupación nazi de Francia. En 1961 el Gloria, una obra a gran escala para soprano, coro mixto a 4 voces y orquesta, fue estrenada en Boston bajo la dirección de Charles Munch, y en 1957 se estrenó la ópera Diálogos de las Carmelitas en la Scala de Milán. Recién escuchábamos Villanelle para flautín y piano, pieza de 1934, interpretada por Peter Verhoeven y Stefan de Schepper. Francis Poulenc falleció en París en 1964. Si quieren hacerlo, mucho agradeceré que expresen su opinión sobre este programa o que sugieran escritores cuyas voces quisieran escuchar durante este ciclo de la radioteca. Pueden escribir al correo electrónico radioteca@gmail.com. Junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños. En La voz a ti de vida, el yo poético enaltece a la mujer que ha posibilitado la experiencia amorosa y al amor como aquello ligado a la vida en un sentido que trasciende a lo cotidiano. No sólo se trata de la vida del yo poético, sino del vivir como actividad que conduce al existir, sin el cual el yo individual carecería de sentido. Por eso este vitalismo se manifiesta con alegría en una secuencia central del poema, la número 21. Qué alegría vivir sintiéndose vivido, rendirse a la gran certidumbre oscuramente de que otro ser fuera de mí muy lejos me está viviendo. Que cuando los espejos, los espías, azogues, almas cortas, aseguran que estoy aquí yo inmóvil, con los ojos cerrados y los labios negándome al amor de la luz, de la flor y de los nombres, la verdad trasvisible es que camino sin mis pasos, con otros allá lejos, y allí estoy besando flores, luces, hablo. Que hay otro ser por el que miro el mundo, porque me está queriendo con sus ojos. Que hay otra voz con la que digo cosas no sospechadas por mi gran silencio, y es que también me quiere con su voz. La vida, qué transporte ya, ignorancia de lo que son mis actos, que ella hace, en que ella vive, doble, suya y mía. Y cuando ella me hable de un cielo oscuro, de un paisaje blanco, recordaré estrellas que no vi, que ella miraba, y nieve que nevaba allá en su cielo, con la extraña delicia de acordarse de haber tocado lo que no toqué, sino con esas manos que no alcanzo a coger con las mías, tan distantes. Y todo enajenado podrá el cuerpo descansar, quieto, muerto ya, morirse en la alta confianza de que este vivir mío no era solo mi vivir, era el nuestro.
y que me vive otro ser por detrás de la no muerte. Germain Taillefer nació en Saint-Maur-des-Fossés, en el Valle del Marne, en 1892. Empezó a tocar piano a los 2 años, a componer a los 8 e ingresó al Conservatorio de París a los 12. Fue considerada integrante del llamado Grupo de los 6. Tuvo 2 matrimonios desavenidos y tras la ocupación alemana se trasladó a Pensilvania. Recién escuchábamos una secuencia del Adagio para violín y piano compuesto en 1924, interpretado por Massimo Marin y Cristina Arianio. En la secuencia 29 de la Voz a ti de vida, Pedro Salinas, como en otras, recurre a heterodoxias gramaticales como la sustantivación de palabras y los sintagmas. Utiliza la idea platónica de la elevación hacia el amor, pero invierte la escena del mito de la caverna. La mirada permite que el amor entre al interior cerrado de la amada, donde otros sentidos desplazarán a los engañosos que quedaron afuera. Cuando cierras los ojos, tus párpados son aire, me arrebatan, me voy contigo adentro. No se ve nada, no se oye nada, me sobran los ojos y los labios en este mundo tuyo. Para sentirte a ti no sirven los sentidos de siempre, usados con los otros. Hay que esperar los nuevos. Se anda a tu lado sordamente en lo oscuro, tropezando en acasos, en vísperas, hundiéndose hacia arriba con un gran peso de alas. Cuando vuelves a abrir los ojos, yo me vuelvo afuera, ciego ya, tropezando también sin ver tampoco aquí, sin saber más vivir, ni en el otro, en el tuyo,
ni en este mundo descolorido en donde yo vivía, inútil, desvalido entre los dos, yendo, viniendo de uno a otro cuando tú quieres, cuando abres, cuando cierras los párpados, los ojos. Germain Taillefer compuso más de un centenar de obras para piano, música para orquesta, de cámara, ballet, música vocal, conciertos y 4 breves óperas bufas. También compuso música incidental para teatro, radio y cinematografía. Su última obra famosa, el Concierto de la Fidelidad para soprano y orquesta, se presentó en la Ópera de París el año anterior a su muerte, ocurrida en esa ciudad en 1893. Acabamos de escuchar Verzés, interpretado por Sarah Chenel y Jean-Pierre Ferré. En La voz a ti de vida, el amante es creación de la amada y ella es la fuente final de su amor. Su voz es densa, cálida, más palpable que su cuerpo. El poema decurre en un tono jubiloso, pero a veces las incertidumbres y la nostalgia por la sensualidad lo oscurecen. Aparecen lágrimas y expresiones de desolación que son sólo de él, y a las cuales considera inseparables de su sensación actual de amar y vivir, idea de la conjunción amor-dolor que es un resabio de romanticismo. Escuchemos la secuencia número 63. No quiero que te vayas, dolor, última forma de amar. Me estoy sintiendo vivir cuando me dueles, no en ti ni aquí, más lejos, en la tierra, en el año de donde vienes tú, en el amor con ella y todo lo que fue. En esa realidad hundida que se niega a sí misma y se empeña en que nunca ha existido, que solo fue un pretexto mío para vivir. Si tú no me quedaras, dolor, irrefutable, yo me lo creería, pero me quedas tú. Tu verdad me asegura que nada fue mentira. Y mientras yo te sienta, tú me serás, dolor, la prueba de otra vida,
en que no me dolías, la gran prueba a lo lejos de que existió, que existe, de que me quiso, sí, de que aún la estoy queriendo. Arthur Honegger nació en 1892 en una colonia suiza ubicada en Le Havre, ciudad del norte de Francia. Aprendió a tocar el piano e ingresó al Conservatorio de Zúrich y luego al de París. Como compositor cultivó la música de cámara y sinfónica de manera grave y austera. Aunque buscó un retorno a la sencillez armónica, descartó ser anti-impresionista. En 1924 obtuvo un gran reconocimiento con el estreno en París del oratorio El Rey David para coro mixto y orquesta, y también la pieza sinfónica Pacific 231, que recrea musicalmente el ruido de una locomotora. Acabamos de escuchar la pieza para cuarteto de cuerdas compuesta en 1929. Se llama Tuve un amante fiel. Interpretó el cuarteto Ludwig. La voz a ti de vida muestra un proceso de conocimiento a través del amor, controlado por la inteligencia pero dependiente de la sensualidad, narrado en un plano atemporal. El enamorado anhelará el alma de la amada más que el cuerpo y temerá la ruptura precisamente por la inmaterialidad de ese amor. Para comprender las tres últimas secuencias del libro, podemos tener presentes a las sombras de la caverna platónica. Para Salinas, las sombras varían su entidad
según la evolución del proceso amoroso. Antes de amarse, los amantes eran sombras que al encontrarse se encarnaron. El amante llega a tener vida plena a través del viaje de amor al que ella lo lleva. En el párrafo 68, el amante encuentra cuerpos sutiles que no puede besar, sino poniendo los labios contra algo que pasa y se les parece, y sombras que nunca se rendirán a la pasión. El amante va de unos a otras con el amor a cuestas, temiendo darlo a la nada. En el párrafo siguiente plantea la posible existencia de otras sombras más elevadas que fueran cuerpos finos u otra luz en el mundo. ¿Qué cuerpos leves, sutiles hay, sin color, tan vagos como las sombras, que no se pueden besar si no es poniendo los labios en el aire, contra algo que pasa y que se parece? ¿Y qué sombras tan morenas hay, tan duras, que su oscuro mármol frío jamás se nos rendirá de pasión entre los brazos? ¿Y qué trajín ir, venir, con el amor en volandas de los cuerpos a las sombras, de lo imposible a los labios, sin parar, sin saber nunca si es alma de carne o sombra de cuerpo lo que besamos, si es algo, temblando de dar cariño a la nada? ¿Y si no fueran las sombras sombras? Si las sombras fueran, yo las estrecho, las beso, me palpitan encendidas entre los brazos, cuerpos finos y delgados, todos miedosos de carne. Y si hubiese otra luz más en el mundo para sacarles a ellas, cuerpos ya de sombra, a otras sombras más últimas, sueltas, de color, de forma, libres de sospecha de materia, y que no se viesen ya, y que hubiera que buscarlas a ciegas por entre cielos, desdeñando ya las otras, sin escuchar ya las voces de esos cuerpos disfrazados de sombras sobre la tierra. Honegger vivió continuamente en París y conservó la nacionalidad suiza de su padre. A pesar de ello, el estallido de la guerra y la invasión de los nazis le hizo casi imposible abandonar París.
Algunos dicen que se unió a la resistencia francesa, pero en general los nazis no le causaron problemas y le permitieron continuar con su trabajo sin demasiadas interferencias, y así pudo sobrellevar la depresión. Recién escuchábamos Coloquio para flauta, violín, viola y celesta, número de catálogo 216, sin consignación de fecha de composición. Interpretaron miembros del cuarteto Ludwig. Sobre el final de La voz a ti de vida, el amante, tras su experiencia pasada, volvió a una existencia sombría esperando encarnarse de nuevo. En la última estrofa, siente que las sombras que surgieron de su amor piden realidades y que los amantes mismos se han convertido en sombras, cansadas del tiempo y la distancia que las separa y temen desvanecerse en la nada. Cansado de abrazar solo sombras, llama a la amada para dar vida nuevamente. Le pide que lo ayude a encarnar a las sombras y hacerlas cuerpo para poder recordar el pasado. Las oyes, cómo piden realidades, ellas, desmelenadas, fieras ellas, las sombras que los dos forjamos en este inmenso lecho de distancias, cansadas ya de infinitud, de tiempo sin medida, de anónimo, heridas por una gran nostalgia de materia, piden límites, días, nombres. No pueden vivir así ya más, están al borde del morir de las sombras que es la nada. Acude, ven conmigo, tiende tus manos, tiéndeles tu cuerpo, los dos les buscaremos un color, una fecha, un pecho, un sol, que descansen en ti, sé tú su carne. Se calmará su enorme ansia errante mientras las estrechamos ávidamente entre los cuerpos nuestros, donde encuentren su pasto y su reposo. Se dormirán al fin en nuestro sueño abrazadas. Y así luego, al separarnos, al nutrirnos solo de sombras, entre lejos, ellas tendrán recuerdos ya, tendrán pasado de carne y hueso, el tiempo que vivieron en nosotros, y su afanoso sueño de sombras otra vez será el retorno a esta corporeidad mortal y rosa, donde el amor inventa su infinito.
Darius Milhaud nació en Marsella en 1892, pero se crió en Aix-en-Provence, estudió en el Conservatorio de París y en 1920 en su casa se hizo la reunión de la que participaron quienes fueron llamados por un crítico el Grupo de los Seis. En 1925 se casó con su prima Madeleine, actriz y recitadora con quien tuvo un hijo, el pintor y escultor Daniel Milhaud. La invasión de Francia por la Alemania nazi y la condición de judíos obligó a los Milhaud a emigrar a Estados Unidos. Consiguió un puesto de profesor en el Mell College de Oakland, California. Allí compuso entre 1943 y 1944 dos sonatas para viola y piano, estrenadas en la Universidad de Wisconsin. Escuchamos el tercer movimiento de la primera por Kenneth Martinson y Christopher Taylor. Al finalizar la Guerra Civil Española con la caída de la República, Pedro Salinas se exilió en los Estados Unidos y falleció en Boston en 1951. Y así concluye el programa de hoy de esta radioteca dedicado a Pedro Salinas y a música de miembros del Grupo de los Seis. Espero que hayan pasado tan bien el tiempo que duró la audición como yo lo he pasado realizándola para ustedes. Pueden escribir los comentarios que estimen oportunos enviando un mensaje al correo electrónico radioteca@gmail.com. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta aquí compartimos la Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sane. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.